Buenas noches, profesor. Nosotros hablaremos de la empresa Walmex y mi equipo está conformado por Mario Patricio Rubio Santos, Cintia Fernanda Cruz López, Eric Meyer Rosales y yo, Ivana Córdoba Pérez. Nosotros para comparar o hacer la regresión de Walmex usamos dos variables, las cuales fueron el índice de precio al consumidor y la confianza del consumidor. Ambas de las variables tienen una relación con los ingresos de Walmex, ya que por un lado el índice del precio al consumidor mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un periodo base, así que nosotros pensamos que es una buena opción. Y la variable de confianza del consumidor fue una recomendación que nos hizo, pues usted, ya que nosotros probamos con otras variables y no nos daban buenos resultados para poder hacer el pronóstico. Una vez que teníamos las variables bien definidas, corrimos la regresión lineal múltiple, la cual nos dio en el coeficiente de determinación r cuadrada 0.7436, que se puede ver señalado con un círculo rojo. Y esto es igual a 74.36%, lo cual nos dice que el ajuste del modelo de datos será bueno, ya que el porcentaje es considerablemente alto, y mientras más alto el porcentaje, mejor será el ajuste. También, otra cosa que nos indicó la regresión lineal múltiple es que tanta probabilidad tienen nuestras variables de poder ser relevantes, y esto lo podemos ver en la columna de probabilidad que está señalada con el círculo azul. La variable x1 tiene una probabilidad baja de no ser relevante. Por otro lado, la variable x2 también tiene una probabilidad baja de no ser relevante. Y esto es bueno, porque mientras más pequeño sea el número, menos probabilidad de que no sea relevante o significativa será. Después, vimos cuál variable tiene más impacto en Walmex, y esto se puede ver en el círculo verde y la relación que tiene la variable x1, la cual es el índice nacional de precios al consumidor, con las ventas de Walmex, es que por cada punto que suba el índice de precio al consumidor, sus ventas aumentarán en 1.947.84 millones de pesos. Y en el caso de la variable x2, la cual representa la confianza del consumidor, nos dice que por cada punto que suban las ventas de Walmex, aumentarán en 2.652.09 millones de pesos. Por lo tanto, la que tiene más importancia es la variable x2, ya que tiene más impacto. Después, sacamos el pronóstico de un año de los gastos de Walmex por el método de índice simple. Para esto, sacamos el precio de los 4 trimestres de cada año, con lo que obtuvimos, sacamos la tasa de crecimiento y de esos resultados sacamos el promedio de crecimiento anual. Esto para poder pronosticar el año siguiente, que fue en 2020. Y esto se puede ver en la celda que se señala con una flechita de color amarillo. Bueno, esto, claro, sin contar todo lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Y bueno, después hablaré del modelo de serie de tiempo que ocupamos y todo lo que esto conlleva. Lo primero que hicimos fue graficar los datos que teníamos de la variable x1 y x2. Esto con el fin de identificar qué modelo utilizaríamos para poder hacer el pronóstico. La de la izquierda es la variable x1 y la de la derecha es la variable x2. Ya que la graficamos, nos dimos cuenta que el modelo que necesitamos en el modelo es el modelo de descomposición, porque pues nosotros tenemos series, bueno, nuestros datos son de series originales. Si fueran series desestacionalizadas, tendríamos que utilizar el método ARMA y por esta razón utilizamos este método. Después, para hacer el modelo de descomposición, tomamos los trimestres del 2015 al 2019 para poder sacar la tendencia y la estacionalidad. La tendencia la sacamos dividiendo el último dato, que es 105.261, entre el primer dato, que es 87.338. Y después al resultante le restamos 1. Después contamos el número de datos y lo dividimos en 3, el resultado anterior.
y por último le sumamos 1, y este resultado se puede ver en el círculo azul. Como todo esto fue hecho en Excel, pues nada más tuvimos que sacar el de todos los años, solo lo arrastramos y una vez teniendo eso, sacamos el factor, el cual es un promedio de los trimestres de los años y esto se puede ver en el círculo verde. Para sacar la estacionalidad, lo primero que hicimos fue sacar el promedio de cada año y nuestra tabla de datos reales. Ya teniendo el promedio dividimos el trimestre solo entre el promedio. Cada dato fue dividido entre su año y esto está señalado con el círculo rojo. Después, para sacar el factor, lo que hicimos fue sacar el promedio de cada trimestre y son los que están al lado del círculo rojo. Y por último, para sacar el pronóstico del primer trimestre de 2020, multiplicamos el último dato de nuestra tabla base por cada factor del primer trimestre y nos dio como resultado 105.473. Como todo esto fue hecho en Excel, igual solo tuvimos que arrastrar para abajo y cambiar una celda para que en lugar de tomar el último dato, tomara el dato del pronóstico del primer trimestre. Esto se utilizó para ambas variables y el proceso es exactamente el mismo. Después, hicimos los errores, pronosticando los datos de las variables y comparándolos con los datos reales. Con los resultados que obtuvimos, los graficamos para saber si los errores son grandes o pequeños, y esto con el fin de saber si nuestro pronóstico es bueno o un poco erróneo. Al hacer esto, nos dimos cuenta que en la variable x1 los errores son aleatorios y en los errores son equilibrados. No son ni tan grandes ni tan chicos. Y en la variable x2, al igual que la variable anterior, los errores son equilibrados, pero en esta ocasión hay una estacionalidad en esta variable, lo cual indica que para las fechas que se marcan más por la estacionalidad va a ser un poco más complicado pronosticar la variable. Después, vimos que para ninguna de las dos variables detectamos ningún problema de heterocedasticidad o autocorrelación. Sin embargo, en la serie X2 se puede ver una cierta estacionalidad en el gráfico. Para pronosticar a un año, utilizamos el pronóstico de los trimestres del 2020, que ya habíamos hecho, los cuales se pueden ver en las celdas de color morado. También usamos los resultados de la regresión lineal múltiple, que ya habíamos hecho. Esto se puede ver en las celdas de color azul y estos datos son los coeficientes de la columna P de la regresión. Ya teniendo estos datos, lo que hicimos fue multiplicar el coeficiente de la variable x2 por su pronóstico del trimestre y a ese resultado le sumamos la multiplicación del coeficiente de la variable x1 por su pronóstico y a lo que nos dio como resultado le sumamos el coeficiente de intercepción. Como todo esto, igual, pues lo sacamos ¿cómo se dice? Arrastrando para abajo para sacar los otros trimestres y ya. Para poder sacar el precio de utilidad, por utilidad, lo primero que hicimos fue utilizar los pronósticos de gastos e ingresos para poder dividir uno entre el otro y con eso poder sacar la utilidad. Ya teniendo esto, utilizamos el número de acciones en circulación, el cual pudimos encontrar en la página de Yahoo Finanzas. Lo que hicimos fue dividir el pronóstico de gastos entre el número de acciones en circulación y eso nos dio la utilidad por acción. Y por último, lo que hicimos fue sacar el precio por acción. Y así fue como lo hicimos. Primero teníamos que sacar el PU, pero como, bueno, usted ya nos había proporcionado eso, entonces lo único que faltaba por hacer era multiplicar la utilidad por acción y el PU. El resultado de esta multiplicación daba el precio por acción e igual, tuvimos que arrastrar para abajo y nos dio el precio por acción de todos los trimestres del 2020. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.